en el verso 24. El verso 24 es supremamente hermoso porque la justicia de Dios por medio de Jesucristo opera por gracia. La gracia es un regalo del amor de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:20 dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Y Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios, para que nadie se gloríe. Esa expresión aquí, que es la justicia de Dios, opera por gracia, es por la misericordia de Dios. Es un regalo de Dios, es absolutamente sin costo, es absolutamente gratuito y Él no nos pide nada a cambio, no nos pide absolutamente nada a cambio. Los dos lados que tiene la gracia es que Dios tiene un carácter justo y Él no puede ver el pecado está siempre en contra de Dios, pero Él tiene un carácter justo porque Él ama al hombre y Él quiere salvar al hombre. Y entonces su amor y su misericordia operan a través del Señor Jesucristo. Eso es muy lindo. Por gracia sois salvos, por la fe. No es de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Y el último punto de esto, del 3:21 a 26, que es lo que nos está diciendo sobre que la justicia de Dios opera aparte de la ley por medio de la obra del Señor Jesucristo. En los versos 25 y 26 nos dice sobre quién recayó la culpa, sobre quién recayó esto de tener que ser justificado. Entonces, se dio, es porque Cristo públicamente se entregó por nosotros. Esperen un tricito que mi hijo está aquí tratando de conectarme con el televisor. Está reiniciando allí. Entonces, Cristo se exhibió públicamente para que nosotros fuéramos salvos. Esta mañana estaba leyendo todo Isaías 53 y me estremeció, me conmovió, especialmente el verso 5 que dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él se exhibió públicamente para nuestra justificación, para que el Padre nos declarara justos. Él se dio en propiciación por nuestros pecados. Él satisfizo al Padre cuando murió en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos libra de la ira de Dios. La sangre de Cristo era lo único que podía limpiar el pecado, porque la sangre de los carneros, de los machos cabríos, de todos estos animales, no podían hacer justo al pecador. Pero solo Cristo en Romanos 4:5 nos dice que Él hace justo al impío. Y ahí tienen Colosenses 2:13 y 14. Dice, y vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esto era una forma de negociación que hacían los judíos. Cuando alguien tenía una deuda, partían el documento,
el deudor quedaba con una parte del documento y el acreedor con la otra, el acreedor quedaba con la otra parte del documento. Y cuando el deudor pagaba su deuda, entonces el acreedor le entregaba la otra parte del documento y lo clavaban en el dintel de la puerta de la casa para que todo el mundo supiera que ese hombre había pagado la deuda. Esa es la misma figura que está aquí. Cristo se entregó de tal manera que pagó toda la deuda por el pecado nuestro y nos la clavó en la cruz del Calvario cuando Él se entregó y nos hizo libres de toda deuda. Eso es maravilloso. Esta parte aquí de que sobre Él recayó nuestra culpa, que Él es la propiciación por nuestros pecados, que su sangre fue expiatoria, lo único que puede limpiar el pecado. La sangre de Jesucristo, a mí me encanta en Primera de Juan, dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es muy bonito eso. Bueno, entonces, la segunda parte de este mismo pasaje, podemos pasar, es 3:27 a 31. La primera parte, esa parte de la ley, somos justificados por la obra de Cristo. La segunda parte de la ley es que, aparte de la ley, somos justificados por la fe en Jesús. Somos justificados por la fe en Jesús. Y eso es 3:27 a 31. Aquí Pablo usa una metodología también un poco fuerte, porque hace 3 preguntas retóricas y las contesta mostrándonos que sin fe es imposible la salvación. La primera es, ¿dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? La segunda pregunta ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Y la tercera pregunta, ¿invalidamos por la fe, invalidamos la ley? Esas son las 3 preguntas que hace el apóstol Pablo allí para mostrarnos que aparte de la ley somos justificados por la fe. ¿Dónde está la jactancia? No podemos jactarnos de nada. ¿Por qué? Porque no podemos jactarnos porque aparte de la ley no tenemos nada de que gloriarnos, nada. Solo por fe podemos llegar y tener la gracia de nuestro Dios. Todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios sin dar absolutamente nada, no por obras, para que nadie se gloríe. Es solamente por fe, no hay jactancia, no tenemos nada de qué jactarnos. Jesucristo no nos pide absolutamente nada. La segunda pregunta ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Acaso Dios obra así? No, también Él lo es de los gentiles. Ellos no fueron elegidos para excluir a los gentiles, sino para acercarlos a Dios, para bendecir a partir de la descendencia de Abraham a todas las familias de la tierra. El Evangelio es absolutamente universal. La comisión para cada creyente es que el mundo conozca que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que el mundo se arrepienta y que el mundo les sirva. Él justifica por la fe a los que están circuncidados y por la misma fe a los que no lo están. Y la tercera pregunta, y ahí creo que voy a terminar, la tercera pregunta es, ¿anulamos con la ley, con la fe? No la anulamos. Ustedes leyeron Gálatas y vieron que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo, que al mostrarnos cómo somos, lo que tenemos, cómo somos de pecadores a través de la ley, nos damos cuenta que necesitamos salvación y necesitamos vida eterna. No invalidamos la ley. Lo que pasa es que es parte de esa discusión que había en el WhatsApp, ¿no?
La ley está escrita en el corazón nuestro. Ya no es una ley que una institución nos obliga a cumplir. Nosotros cumplimos la ley por puro amor también al Señor que nos ha salvado. Él quiere que vivamos así, nosotros muy fiel y alegremente vivimos de acuerdo a esa salvación que tenemos. La ley desenmascara el pecado, pero el Evangelio justifica a quienes la ley condena. La ley era y es importante, pero aparte de la ley, nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Hemos visto Romanos 3, 27 a 31. Vimos, aparte de la ley, somos justificados por la obra del Señor Jesucristo. Ahora, aparte de la ley, somos justificados por la fe. Con tres preguntas que él hace, ¿no? ¿Dónde está la jactancia? No podemos jactarnos de nada, solo creer. La fe es gratuita, la fe es algo que Dios pone en nuestro corazón. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, también es de los gentiles. El Evangelio es universal. Y Él justifica a los que están circuncidados y a los que no están. Cuando se cree en Él, no se necesita nada más. ¿Invalidamos la ley? No, Él escribe la ley en nuestro corazón. La ley fue escrita en nuestro corazón y entonces realmente no necesitamos nada más. Tenemos a Cristo y esto es suficiente. Con eso es suficiente. Ahora, la ley desenmascara el pecado, la ley muestra el pecado, pero la gracia de Dios, que es a través de Jesucristo, nos salva, nos libra del poder del pecado y de la muerte. Ya no hay más, cada quien que recibe a Jesucristo sale de la UCI con una nueva vida y puede glorificar al Señor, ¿no es cierto? Aparte de la ley también, que es el punto número 3, que sería el capítulo 4, del 1 al 12, aparte de la ley, Abraham fue justificado también por fe. Y aquí nos introduce a esa historia tan bonita que es la historia de Abraham. Vamos a dejar acá porque demasiadas cosas. Recuerden, hemos visto dos cosas. Aparte de la ley, somos salvos por la fe en Jesucristo. Por gracia, Él se entregó, Él dio todo por nosotros. Y aparte de la ley, nosotros somos justificados por la fe. Solo tenemos que creer y es la respuesta a esas tres preguntas que pareciera que hicieran tan difícil el mensaje ahí, pero es bastante fácil cuando lo miramos así. La ley, entonces, ya no tiene efecto sobre nosotros. Los mandamientos, que son la ley suprema de Dios, no los tenemos que escribir en papeles y pegárnoslos en la frente. Los llevamos en el corazón y nosotros sabemos que Dios es supremo, que Él es el Señor, y debemos recordar que cuando el Señor Jesús lavó los pies de los discípulos, Él les dijo que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. El primer mandamiento es amar al Señor con todo el corazón, con toda la vida, con todas las fuerzas, y amarse unos a otros. Y ahí está resumida toda la ley. Cuando nosotros tenemos esas dos cosas en el corazón, realmente todo lo que dice la ley lo podemos cumplir por la fe en Cristo Jesús. Nosotros vamos a empezar la próxima Abraham fue justificado por la fe, no por las obras de la ley, porque no había ley. Y entonces vamos a comenzar en el verso 1 del capítulo 4. En el capítulo 4 vamos a tratar de estudiar todo el capítulo 4 en la próxima, pero yo les quiero recomendar que por favor lean el capítulo 5 de sus libros
pero no es necesario leerse la primera historia, pueden empezar en la página 53, allí empieza pero ahora, pero ahora. ¿Recuerdan que hice mucho énfasis en ese pero ahora? Pues mire, aquí en el libro también empieza pero ahora. Por favor, lean el capítulo 5 y también lean el capítulo 4. El capítulo 4 tiene casi en cada 2 versículos un bosquejo de un sermón. Podemos predicar semanas y semanas y semanas sobre el capítulo 4 de Romanos. Entonces lean el capítulo 4 con cuidado y aquello que más les impacte, escríbalo y compártalo en el grupo. Miren que ha sido muy edificante lo que ustedes hacen. Lo que ustedes escriben en el grupo edifica mucho. Es muy bueno.